posturas teóricas respecto a la libertad. Hay algunas posturas teóricas muy específicas, tres en concreto que me gustaría tratar. La primera es el determinismo. El determinismo considera que los seres humanos estamos sometidos a una especie de destino o a una decisión divina que ya existe sin nuestra voluntad. Es decir, simplemente descubrimos lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente nosotros lo creamos, sino que ya estaba predicho, previsto, preelegido por una instancia distinta a nosotros. Visto así, en el determinismo, entonces hay una creencia en el destino. Un ejemplo de una posición como esta serían algunos esquemas, lo ven un poco más, ahí estamos, algunos esquemas estoicos. Los estoicos fue una corriente filosófica de hace 25, 26 siglos, y ellos tenían una creencia o un enfoque que se conocía como cosmocentrismo. ¿Qué significa eso? Que el cosmos era el centro de todo lo que sucedía. Y los estoicos volteaban hacia el cielo o hacia arriba, y entonces observaban que había estrellas que tenían un lugar, que no había una estrella que se encimaba en otra, sino que tenían una ubicación o un sitio muy particular, que no necesariamente elegían las estrellas, sino que había un orden. Ellos lo entendían como un orden cósmico. Así que si había un orden arriba, debía haber un orden abajo en la Tierra. Debido a que existía ese orden en las estrellas, en los planetas, en todo lo que hay allá, ese mismo orden debe estar abajo. Entonces, aquí aquel que puso orden arriba, o aquella energía, o aquel poder que puso orden arriba, seguramente debió haber puesto orden abajo. Entonces, para ellos, nosotros somos como una especie, por decirlo así, de estrellas o de objetos que ya tienen su lugar y han venido al mundo para hacer ciertas cosas. Entonces, un estoico se deja llevar por eso y admite que ya está todo definido. Por ejemplo, un estoico, en el momento actual de la crisis por el coronavirus, para hablar de cosas que están sucediendo, un estoico diría, eso tenía que suceder, es algo que debía pasar y por tanto acepto que pase. Ni me preocupo, ni me tenso, ni nada, acepto que pase. Y si sucede que muere alguien querido, pues acepto que tenía que pasar, porque estaba definido y previsto que así debía ser. Una ventaja, por tanto, de los estoicos es que reducen su preocupación y su ansiedad. No están todo el tiempo queriendo cambiar las cosas, más bien las aceptan. A veces, por decirlo enfáticamente, necesitamos cierto estoicismo, sobre todo cuando queremos cambiar a fuerzas a otra persona o queremos cambiar una situación. Nos hace falta un poco de estoicismo y poder decir, corresponde que así sea. O incluso tengo un amigo y el amigo me traiciona, correspondía que me traicionara, tengo algo que aprender de esa traición. El estoico, entonces, es un determinista, pero ese determinismo le ayuda a vivir mejor desde su enfoque. No quiere decir que sean unos conformistas o flojos, porque hay mucho esfuerzo libre en controlar la voluntad por cambiar a los demás, ¿sí? Hay mucho esfuerzo en aceptar las circunstancias externas que son como se nos presentan, y hay una renuncia elegida, libre, que exige mucho esfuerzo, mucha actividad interior. Entonces, a veces se ha criticado a los estoicos como por ser pasivos, por ser personas que están como desconectadas malamente de las cosas, pero en realidad el estoico hace un esfuerzo grande por desconectarse y más bien por desapegarse y no querer cambiar las cosas como están. Los budistas podrían tener alguna similitud con los estoicos, al menos en eso del desapego o no querer cambiar las cosas. Obviamente son deterministas.
los estoicos. Otro ejemplo de determinismo podrían ser algunas, no todas, pero sí algunas posturas religiosas que dirán, justo como alguien dijo hace rato, esta frase de que sea lo que Dios quiera, o Dios decide, o Dios elige, o que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí lo ven? En todos estos esquemas estamos sometidos a un determinismo, es decir, a una fuerza más allá de lo humano, ajena a lo humano, que provoca que las cosas sean como son. Es decir, hay una especie de destino y no podemos esquivarlo. No sé si alguna vez se han puesto a discutir con alguien que crea en el destino y que sea un fanático del destino, porque si ustedes le dicen si hay un destino, ¿por qué yo no creo en él? Seguro él les dirá porque era el destino que no creyeras. Es difícil discutir con alguien así, tal como vimos en otras sesiones, porque está centrado en un esquema de ilusión, ¿sí? De idealismo, en donde digas lo que digas, eso era lo que correspondía, ¿sí? Entonces esa es una postura, la postura determinista. Pero los deterministas más radicales, quizás si alguno está oyendo esto, podría decir, pues es que el determinismo también tiene cosas positivas. Ya he dicho algunas, que es el que nos desafanamos de tener que cambiar las cosas. Eso nos da cierta tranquilidad. Pero también ellos dirían que hay una visión conectada a lo sobrenatural o a lo metafísico, en donde reconocemos que el ser humano simplemente es como una especie de marioneta que está caminando en el mundo, y eso se puede justificar de pronto como por aspectos místicos, o poder decir el universo es superior a mí, simplemente está ahí, las fuerzas del cosmos, el orden que hay, que no es el orden humano, sino el orden del mismo cosmos, por eso el cosmocentrismo de los estoicos. Pues verlo podría tener o implicar cierta visión espiritual. Pero algunos pueden no estar de acuerdo con el determinismo. Y entonces llegaría el estructuralismo. Este esquema, el estructuralismo, se basa en que hay distintas condiciones en la vida humana que provocan que uno no sea del todo libre. De hecho, que no sea libre, ¿sí? Entonces, si en el determinismo no hay más que la libertad de dejarse llevar, en el estructuralismo pues solo te queda la libertad de aceptar que estás sometido a los sistemas, a las estructuras, a los convencionalismos, a las leyes, normas, formas de entender la vida que existen en las culturas, y entonces simplemente te adaptas porque las adoptas, ¿sí? Formas parte de ellas sin elegirlo, sin haberlo querido, y simplemente pues terminas sometido. Por ejemplo, en algunas comunidades judías muy ortodoxas, es sabido y obviamente sucede que el matrimonio es acordado por un casamentero, le podríamos llamar, o alguien que busca a las parejas de los demás, y entonces las personas se casan, obviamente entre los mismos judíos del mismo grupo, y esto no sucede en todo el judaísmo, insisto, es solo en algunas líneas muy ortodoxas, y entonces ahí su libertad pues se reduce a aceptar o no aceptar a quienes les proponen, pero ellos no es que vayan y busquen, y tampoco podrían enamorarse de una no judía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de que hay un esquema de estructuras, un sistema que hace que ellos simplemente adopten y elijan en una muy pequeña franja de libertad entre sí o no quienes son propuestas para ellos. Y obviamente, ¿no?, de manera muy cotidiana, es la mujer la que se le está proponiendo al hombre, y él puede decir sí o no. La mujer lo puede hacer, pero no tanto. Hay una interesante serie en Netflix ahora mismo, los que tienen Netflix podrían verlo, que se llama No Ortodoxa, que habla justamente sobre esta especie de sometimiento matrimonial, que sería un buen ejemplo de esquema estructuralista, ¿sí? Ahora, si encima estos líderes religiosos, ya sea judíos o católicos o mahometanos o de cualquier otro, dicen encima, esto es así porque Dios quiso y yo estoy conectado a su voluntad, por eso te digo que así debe ser, lo quieras o no,
pues ya no solo fue estructuralismo, sino que se pasó a determinismo, ¿no? ¿Lo notan? El determinismo es todavía más radical, pero el estructuralismo tiene que ver con que no elegimos así de manera pura, sino que hay muchas cosas que nos condicionan. Hay contextos, nuestra ubicación geográfica, nuestra ubicación histórica, incluso nuestro sexo, ¿sí? Haber sido hombres o mujeres, pues también condiciona el cómo ejercemos la vida o la libertad. Estarían las relaciones que hemos tenido, familiares, sociales, amistosas, de pareja, estarían las experiencias agradables o desagradables y también los aprendizajes técnicos, profesionales, morales, religiosos, etc. Todos estos aspectos estarían estructurando nuestro punto de vista sobre las cosas y entonces, incluso cuando pensamos que estamos siendo libres por elegir algo, en realidad, ojo con esto, lo hacemos influidos por una estructura. Así que no basta simplemente con decir, fui libre porque lo elegí. Ojo, el estructuralista dirá, tú crees que fuiste libre, pero en realidad lo que elegiste fue la influencia de todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido y las estructuras, normas y autoridades que hay en tu vida, ¿sí? Porque esas finalmente están aquí, están en tu psique. Entonces, tu psique o tu manera de pensar ya está estructurada por situaciones externas que pasaron a ser internas como manera de sistema, y hay una dinámica ahí que condiciona tus decisiones. Entonces, el chavito, la chavita que dicen yo soy libre porque hago lo que quiero, pues están simplemente viéndolo desde un esquema muy básico, ¿sí? Pero no se han dado cuenta por qué lo quieren, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué fue dentro de ellos lo que les hizo querer o no querer eso? Bueno, ahí es donde entra justamente el estructuralismo para decir, aquello que quisiste, lo quisiste por una estructura en tu vida que generó que lo construyeras. Y bueno, ¿cómo salir de las estructuras? Pues es una muy interesante pregunta. Creo que hasta cierto punto solo muriendo podríamos salir en definitiva de las estructuras. Porque aparte, cuando hablamos de estructuras, pues no solamente son las sociales. También hay estructuras fisiológicas o corporales que nos están condicionando. Por ejemplo, hace rato estábamos poniendo este ejemplo de que igual se me antoja comer algo y no lo como. Fui libre de no comer, pero no sé si se dan cuenta que no fui libre de tener el antojo o no fui libre de tener hambre. Eso es porque estoy sometido a una estructura corporal que me obliga a respirar, a dormir, a comer, a defecar, ¿sí? Y que pueden ser cosas que yo diga, no quiero hacer. O ustedes podrían decir, yo no quiero ir al baño, por decir, ¿no? Ya no quiero ir al baño el resto de mi vida. Pues no puedes, porque estás estructurado en un cuerpo y ese condicionamiento innegable hará que quieras o no quieras, finalmente tendrás que ir al baño. O igual no vas al baño, pero tendrás que defecar, ¿no? En algún lugar. Porque no lo puedes elegir. O yo no podría ahorita decir, quiero ser tan libre y voy a ser libre de no respirar. Bueno, podría ser libre de no respirar y me aguanto, pero voy a morir. Es decir, va a haber consecuencias. No fui libre de que no hubiera consecuencias. Voy a terminar muriendo porque estoy condicionado por una estructura corporal. Y esto es similar también al asunto del deseo sexual, ¿sí? Pues estás estructurado corporalmente y hay una serie de hormonas que influyen sobre ti. Quieras o no quieras, tienes deseo sexual. Eliges qué hacer con él, o ya sea canalizarlo, sublimarlo, proyectarlo o dejarte llevar. Pero finalmente la estructura corporal está, y en este caso psíquica también, está condicionando tu conducta, lo quieras o no, ¿vale? Entonces, el estructuralismo no solamente tiene que ver con sistemas sociales, sino también con un enfoque más amplio de la simple visión estructuralista sociológica. Tiene que ver también con el efecto o la influencia que tenemos por estar habitando aquí, en un cuerpo, ¿no? Estando sometidos a la carne, a los huesos, a la víscera y a la sangre, ¿no? Pero hay una tercera opción para los más optimistas, felices y autodeterminantes, así para toda la escuela de los coach y de los autoliberadores y de los
centrados más en el ego, pues está este enfoque que sería el humanismo, que es cuando se cree en una decisión soberana, es decir, una libertad plena, en donde la persona elige qué hacer y qué no hacer, elige a qué sistema pertenecer o no pertenecer, elige dejar de creer también en el destino, o elige todo lo que hay alrededor de su vida, con quiénes se rodea, qué influencias va a tener. Entonces, claro, el humanismo tiene cierto sentido también, si nosotros lo ubicamos como que yo voy a escoger de qué personas me dejo influir, o voy a escoger con quiénes me voy a rodear, aceptando el estructuralismo. Pero finalmente, si es un humanista muy radical o una creencia en la libertad muy total, quizá pierde de vista que incluso su deseo de ser tan libre quizá esté condicionado por algo que haya vivido desde la infancia o en su vida, o a lo mejor está en un grupo de humanistas donde se aprecia muchísimo la libertad, y entonces, sin darse cuenta, ellos de pronto también la aprecian y la valoran. Están siendo de cualquier manera sometidos por una estructura, pero creerán en esa decisión soberana, autónoma, independiente que ellos están tomando. Ese sería el humanismo, ¿sí? Entonces, para ser humanista, un humanista cree en la libertad y cree en el ser humano. No habría tal cosa como ser estructuralista y humanista al mismo tiempo, ¿no? O sea, creemos una cosa o estamos en otra. Hay posiciones muy dicotómicas, muy enfrentadas, ¿no? No podemos simplemente juntarlas, ¿no? Es difícil ser tan ecléctico en este tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos las tres juntas. Determinismo, creo en el destino, las cosas que pasan tienen que ver con una fuerza superior que las va definiendo. Ejemplo, estoicos, algunas posiciones religiosas radicales, la voluntad de Dios, etc. Estructuralismo, que hay condicionamientos, hay sistemas, normas, reglas. Si alguien quiere profundizar en eso, puede echar un vistazo a Michel Foucault, que es Foucault, se escribe, que es un autor francés. Tiene cursos interesantísimos en los 80s, y él habla un poco más de este esquema estructuralista. Y finalmente estaría el humanismo, en donde decidimos en forma autónoma, con soberanía, el camino para nuestra vida, algo así como que somos arquitectos del propio destino, cosa que pensaba Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que ahorita criticaremos algo de eso. Y entonces, en el humanismo, todo está bajo mi voluntad. Por tanto, ojo, también soy completamente responsable de todo. Así que la noticia agregada con el humanismo no es nada más que esté siendo libre, sino que también también ahora soy responsable, ¿no?, de las cosas que hago.